Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de turismo y del turismo ya el actual, el moderno, ¿no? Donde bueno, Internet es muy importante y donde los datos también, ese Big Data, esos términos, alguna vez ya hemos hecho alguna entrevista con expertos y hoy vamos a tener a otro experto, él es Carlos Sendra y bueno, él va a tener bueno, parte importante de esta presentación que se está dando ahora mismo en el MIAC, que es Ecotura Azul y es un programa que incluye muchas cosas. El aspecto de Carlos Sendra pues será más los datos, es su ponencia, lo digo, analítica del Big Data, de los datos al conocimiento, ¿no? Cómo aplicar, porque lo que él va a venir a decirnos es que los datos son importantes, pero también hay que saber cómo aplicarlos y cómo estudiarlos y analizarlos. Sin más dilación pasamos a hablar con Carlos Sendra. Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Gracias a ti. ¿Qué tal por Lanzarote? ¿Bien? ¿Ya habías Muy venido? bien, ¿Lo conocías? Muy bien, había venido una vez anteriormente, a principios de año, y la verdad es que me gusta. Yo soy isleño también, soy de Menorca, de hecho nuestra empresa está fundada en Menorca, o sea que me siento casi como en casa. Allí saben también de turismo y del bueno. Pues bueno, vamos a empezar un poco. No sé si preguntarte, te lo decía antes, Ecotura Azul no te corresponde a ti porque tú eres una parte de eso, pero bueno, es un proyecto, si quieres un poco comentar de qué va para poner en antecedentes a los espectadores. Es un proyecto muy interesante, es un proyecto de colaboración europea interregional que lo que intenta es potenciar el turismo náutico, las posibilidades que da el turismo náutico para un desarrollo turístico sostenible y equilibrado de unas zonas de la Macaronesia. Es un proyecto muy interesante a través del cual pues, hemos tenido la suerte de que nos invitan a hablar un poco y a exponer lo que nosotros sabemos acerca de la analítica de datos para el sector. Claro, bueno, pues eso tú tienes, la empresa tuya está especializada en eso. Y entonces vamos a ir hablando un poco y ver la manera en la que, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, antes hablábamos para que los telespectadores, que no son expertos en turismo, pero sí saben que Lanzarote vive del turismo. ¿En qué se puede beneficiar Lanzarote si analiza los datos de una manera más correcta? ¿Qué es lo que se puede buscar o encontrar? Lo que venimos a aportar desde Maurian es añadir un extra de información acerca de lo que está sucediendo en un destino turístico en tiempo real, con lo cual es una característica muy importante porque a menudo hoy en día históricamente los destinos turísticos o los negocios turísticos en general han venido gestionándose y tomando decisiones en base a información estadística histórica, en base a encuestas con una muestra ciertamente limitada y también en base a una parte de intuición que para nuestro entender a menudo es excesiva en función del tipo de decisiones que se toman, porque son decisiones de bastante calado y que suponen importantes inversiones. Nosotros, en base al análisis de datos, lo que proponemos es dar una luz mucho más clara acerca de, como te decía, qué está pasando, qué están diciendo los turistas sobre un destino turístico, analizamos el proceso completo de viaje de lo que son los potenciales turistas, desde el momento inspiracional, es decir, cómo se inspiran esos potenciales visitantes para llegar a Lanzarote, cómo están buscando los vuelos, qué precios de vuelos y de hoteles están encontrando. Una vez están en el destino, cómo se comportan, podemos monitorizar cuáles son sus intereses, cuáles son sus percepciones, sus sentimientos en función de lo que comparten en redes sociales. ¿Qué visitan? Podemos tener información geolocalizada de cómo se están comportando sobre el territorio, incluso información de cómo están gastando sobre el territorio con tarjeta de crédito, podemos también incorporarlo. Y por último, monitorizamos cuál ha sido el sentimiento global de la experiencia de esos visitantes cuando han venido a Lanzarote, que al final es lo que va a retroalimentar a las búsquedas de los potenciales nuevos visitantes. Todos sabemos que la fase inspiracional de un viaje vacacional, las redes sociales cuentan con un papel importantísimo hoy en día. Porque entonces, vale, para que la gente se haga una idea, ¿qué datos utiliza? ¿De dónde se captan? Y cómo los procesas, por decirlo de una manera? Sí, las fuentes de datos con las que trabajamos básicamente son redes sociales, es decir, interacción en redes sociales en relación a un destino, interacciones turísticas, es decir, uno de los grandes logros de la tecnología, de los algoritmos que hemos desarrollado en Maurian, es la capacidad de discernir entre de todo lo que se habla de un destino, distinguir lo que tiene sentido desde un punto de vista turístico, interés desde un punto de vista turístico. ¿Qué quiero decir? Pues todo lo que se habla sobre Lanzarote acerca de promoción comercial, acerca de eventos deportivos, acerca de política, incluso lo que hablan los locales,
nosotros no lo tenemos en cuenta. Tenemos la capacidad de filtrarlo automáticamente y quedarnos únicamente con lo que es, diríamos, información que nos interesa, que tiene relevancia turística. A esa base de datos, además, le añadimos información transaccional del sector turístico, que, como te decía, pues pueden ser búsquedas de vuelos, es decir, cómo son los patrones de búsquedas de vuelos de los turistas británicos o italianos o alemanes cuando quieren visitar Lanzarote, cuándo empiezan a buscar los vuelos, cuántos días se quieren quedar, lo comparamos en cómo reservan finalmente, es decir... Pero ustedes pueden acceder, por ejemplo, a las redes sociales de la gente o de determinadas empresas que se prestan con ustedes. Redes sociales. Básicamente trabajamos hoy en día con Instagram y Twitter y lo que hacemos es comprar datos de esos proveedores. Son datos anonimizados, es decir, no tenemos datos privados de ningún usuario, simplemente tenemos una base de datos muy grande que nos permite generar e identificar esas tendencias turísticas. Claro. En este caso ahora estaba pensando, por ejemplo, Sonidos Líquidos, son unos conciertos que se hacen aquí, no tienes por qué saberlo, en los que se empezaron como unas bodegas, pero al final lo que se ha conseguido es que en la zona de la Jerez hagan unos conciertos con música alternativa y los organizadores nos decían que se organiza un concurso de fotografías y entre otras cosas lo que se busca es esa imagen, porque para empezar los propios participantes, los propios grupos tienen sus redes sociales y ya lo suben. Una foto, en este caso, bonita, ¿no?, de un concierto en un paraje natural, ¿cómo se traduce en redes sociales en beneficio? No sé si para Lanzarote, es decir, ¿cómo se puede cuantificar eso? Porque la gente dirá, bueno, no sé... Nosotros podemos detectar durante un periodo de tiempo si ese evento o ese atractivo turístico ha tenido más o menos éxito, es decir, si se ha comentado más o menos veces, incluso saber qué sentimiento ha producido, es decir, si la gente ha mostrado una satisfacción alta o baja en función de analizar semánticamente el texto de lo que han compartido en redes sociales, incluso establecer un paralelismo entre los visitantes que han venido a Lanzarote y han hablado de ese evento, en qué otro tipo de producto turístico se han interesado y qué sentimiento han mostrado por esos productos turísticos. Es decir, estamos hablando de un producto cultural. Bueno, podemos ver si los que han venido a esa serie de conciertos a la vez han estado interesados en un producto natural o en un producto activo o gastronómico, claro, por ejemplo. De hecho, tú antes me decías, porque te decía, bueno, también los datos se utilizan para ver si viene más gente, pero tú decías, más que más gente, de mejor calidad el turista, que no es lo más correcto, pero en eso, ¿por qué? ¿Qué patrones se miran para decir, este turista nos interesa más? Pues lo que ayuda mucho el análisis de datos es a segmentar y a focalizar en el nicho de mercados que nos interesan, que va a aportar valor al destino, a la economía local y a los residentes. Al final lo que buscamos en Lanzarote, y aquí establezco un paralelismo claro con Menorca también de donde soy yo, es un desarrollo sostenible, es decir, no pasar un poco de la cantidad de turista a la cantidad de turista que suponga un incremento del beneficio para la isla, pero no obligatoriamente un incremento de personas sobre la isla. Eso nos puede ayudar, pues, identificar intereses y preferencias de esos turistas, identificar la conectividad de nuestros aeropuertos con esos turistas, incluso identificar cuánto están gastando y cómo están gastando esos turistas cuando vienen a nuestro destino. ¿Están gastando donde nos interesa o es un tipo de turista que se está quedando en el hotel y no realiza un gasto, diríamos, que se reparta un poco más sobre el territorio? Sí, claro, ahí está también un poco la clave, ¿no? Claro. ¿Qué dirías tú que determina más al turista de calidad? ¿Qué tipo de datos da a decir, oye, estas son las cosas esto es un turista interesante, para que nos hagamos una idea? Ahí va muy en función de la estrategia del destino, evidentemente. Hay un factor que es el de gasto, que es clave, es decir, identificar un turista con un gasto promedio diario alto es clave. Sí. Esa es la calidad, al final todo es el dinero. Aunque suene básico, cuanto menos días y más gaste un turista es mejor para el destino, ¿vale? Es una manera de decirlo muy resumida y muy básica, sí, pero eso sería un factor clave. Pero además, como te decía, hay temas de intereses y de sentimiento que pueden ayudar a desestacionalizar. Por ejemplo, si estamos buscando un tipo de cliente que venga al destino fuera de la temporada, pues es muy útil identificar
clientes que están interesados en productos similares a los que puede ofrecer Lanzarote fuera de temporada y que están viajando a destinos competidores, por ejemplo, que es una de las grandes ventajas que ofrece nuestra herramienta. No solo monitorizar o entender lo que está pasando o lo que la gente dice turísticamente alrededor de tu destino, sino también con los de la competencia. Entonces podemos aprender de lo que están haciendo otros bien para aplicar soluciones similares. Claro, eso era el ejemplo que antes de que empezara la entrevista me comentabas, ¿no? El tema, por ejemplo, del buceo en el Mar Rojo, ¿no? A lo mejor si queremos nosotros potenciar, ustedes facilitarían qué es lo que está funcionando allí, por decirlo de una manera. Sí, podemos estudiar qué destinos del Mar Rojo están funcionando, para qué mercados de origen, qué es lo que están diciendo esos mercados de origen y por qué les gusta esos destinos para disfrutar de ese tipo de producto turístico, que en este caso sería un turismo activo, qué otros intereses muestran cuando están en esos destinos del Mar Rojo, es decir, van a bucear, pero ¿de qué más se interesan? Se interesan por excursiones culturales, se interesan por temas gastronómicos, y compararlo con lo que está ofreciendo nuestro destino, en este caso Lanzarote, para ver qué podemos mejorar o cómo podemos abordar a través de canales de promoción a esos clientes para que vengan a nuestro destino en lugar de al competidor. Sí, ¿no? Traérnoslo para acá, ¿no? También, eso es como una guerra también, en el sentido de que tú quieres conocer tu rival, tu contrincante, que no es una guerra, pero que me refiero no, que es una competencia, una competición, claro. Que además se está incrementando. O sea, el sector turístico a nivel mundial está en un crecimiento muy, muy grande y no va a parar. Es decir, poco a poco el turismo está empezando a ser una necesidad básica a medida que los países se incorporan a un sistema económico un poquito más saneado o que tienen economías un poquito más formadas. Lo estamos viendo claramente con China. La necesidad de viajar empieza a ser una realidad y salen mucho más. Es decir, que es una competencia, pero es verdad que el pastel cada vez será más grande también. Sí, sí, habrá más destinos, pero más turistas también, ¿no? Entonces hay que estar preparados para ser competitivos, ¿no? Por ejemplo, el turismo deportivo, no sé cómo se analiza, porque es uno de los grandes, ¿no? Lanzarote parece que quiere mostrarse, pero claro, no solo Lanzarote, mucha gente. ¿Cómo se puede diferenciar Lanzarote a través de los datos y qué información se puede conseguir? Pues un buen ejemplo podría ser el turismo náutico, que es un poco, va en relación a las conferencias que se celebran de Ecotour Azul. Se basaría en identificar, en base a esas diríamos, menciones espontáneas en redes sociales, aquellos turistas que muestran un interés más elevado por ese tipo de producto, por ese tipo de actividad. No solo por el producto activo, que sería el que englobaría el turismo náutico, sino concretamente qué tipo de actividades son las que generan más atención para esos mercados. Y a la vez qué atractivos o qué zonas turísticas son las que están generando también más atractivo para ese tipo de producto turístico, para poder, diríamos, segmentar y localizar un nicho que nos permita acceder a ellos. Y luego otra parte muy importante es el tema de la conectividad aérea, es decir, la facilidad de ese nicho de mercado cuando lo tenemos identificado, la facilidad para llegar a nuestro territorio, porque podemos identificar un nicho muy interesante en un competidor que nos gustaría atacar, pero luego no hay manera de que lleguen de una manera sencilla o barata a la isla, por lo cual claro. sería absurdo intentar abordarlos, ¿no? Es decir, que es una combinación de análisis no solo de intereses y sentimientos, sino también de qué capacidad tenemos para llegar a ellos y que ellos vengan físicamente a pasar unos días a Lanzarote. Vale, lo mismo con la oferta gastronómica. El otro día hablaba con Héctor Fernández y me decía que lo importante que es, o sea, no solo que para que vengan aquí a gastar, es decir, a comer en un buen sitio y no en otros sitios que a lo mejor no es lo más conveniente, pues hay que enseñarles cómo a comer. No sé si también se puede utilizar, en qué medida puede uno influir a través de esa información de datos. Sí, identificando otra vez lo que serían clientes o potenciales visitantes que están interesados en la gastronomía y en base a eso construir mensajes que vayan en relación o que vayan en paralelo a lo que ellos comparten. Es decir, sabiendo de qué hablan, qué les interesa y cómo les interesa, tú puedes construir unos mensajes promocionales mucho más ajustados a lo que ellos esperan. Al final es personalizar la experiencia, que es lo que busca el viajero hoy en día. Busca una personalización muy elevada de la experiencia y eso supone una personalización
muy elevada de la promoción que tenemos que hacer para captar ese tipo de turista. Claro, lo que pasa es que también hay momentos en el que chocamos, no sé si lo decías tú antes, pero por ejemplo, ofertas de todo incluido, tenemos sol, tenemos playa, la gente se puede emborrachar, están de vacaciones, y al final es muy difícil ¿no? luchar contra eso también, ¿no? Contra ese tipo de turismo en el que tenemos tantos apartamentos por cubrir, que también la gente va a tener que competir de esa manera. Sí, entiendo que siempre habrá una parte de turismo que un poco, diríamos, que genere volumen y que llene plazas hoteleras, porque evidentemente hay una necesidad de cubrir y de ocupar plazas, pero entiendo que poco a poco el modelo de turismo de Canarias, de Lanzarote y de muchas zonas de España, en concreto del Mediterráneo, tiene que ir evolucionando hacia un modelo, como decía, más personalizado y que ofrezca experiencias únicas y diferenciadas. ¿Por qué? Porque el turismo que comentas, que viene a sol y playa, a estar en un resort o a estar en su hotel y disfrutar de los servicios del todo incluido, es un turista que fácilmente puede cambiar de destino e irse a otras zonas emergentes que son más baratas directamente. Es un turismo muy sensible al precio y que realmente aporta un valor limitado al destino, porque su gasto o los ingresos que generan quedan bastante focalizados en esos resorts o en esos emplazamientos donde sí, se ¿no? Y además toda la le da igual lo que hay afuera, puedes estar en un resort de Abu Dhabi como de Marruecos, Correcto. como de Brasil o de aquí. Hemos visto, de hecho, Lanzarote. esta temporada como destinos de Turquía, de Túnez, de norte de África, pues han resurgido porque han remontado mucho en cuanto a percepción de seguridad. Entonces, bueno, hay mercados muy sensibles que en principio les da igual ir a un país que a otro, mientras se sientan medianamente seguros, y eso yo creo que nos tiene que hacer reflexionar y está haciendo evolucionar el modelo turístico español y en concreto el de Lanzarote, que por eso también hemos aprovechado la visita para avanzar en un acuerdo que estamos trabajando con el SPEL, con la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, para empezar a trabajar juntos a partir de enero de 2019 y ayudarles a lo que decíamos, identificar y segmentar mejor el tipo de cliente que le interesa a Lanzarote para mejorar esa explotación. Ya estamos llegando al final. Un poco de cambio, porque ya que te tengo aquí y eres experto en eso. El tema de, por ejemplo, los TripAdvisor, Booking, ¿son fiables los datos? ¿Pueden ser manipulados por quien más pague o lo que sea? Porque la verdad que luego a mí me da la sensación muchas veces de que funcionan bien, ¿eh? Uno va al extranjero y te recomiendan, por ejemplo, sitios para comer, pero hay veces que a lo mejor no sé si pueden ser manipulables los datos. Manipulables pueden ser. Aquí la importancia, bueno, hay una diferenciación entre, nosotros trabajamos con ambas, con TripAdvisor y con Booking.com, especialmente para medir el grado de satisfacción con el servicio hotelero de los destinos. En el caso de TripAdvisor sí que acepta la plataforma, diríamos, opiniones de gente que no está garantizado que haya estado en un destino o en un restaurante o en un hotel o en un servicio en concreto. En el caso de Booking, si no has reservado a través de ellos en ese tipo de establecimiento, no puedes opinar. A partir de ahí hay dos maneras de valorar que usan estas plataformas. Una es la cantidad de puntos, estrellas o un rango de satisfacción que aporta el cliente, y luego está el comentario de texto. En nuestro caso, directamente pasamos de los puntos y del rango de estrellas que le asignan cualquiera de esos dos portales a los hoteles, y vamos directamente a analizar el texto. Los comentarios. Y eso nos ofrece una visibilidad mucho más intensa y profunda del sentimiento de ese cliente respecto del hotel. ¿Por qué? Porque analizamos semánticamente todo el texto, y de un mismo texto podemos extraer satisfacción global con el hotel, pero también satisfacción con los diferentes departamentos. Si estaba contento con la ubicación o con el servicio de recepción, o se quejó porque la habitación era pequeña o porque no funcionaba el aire acondicionado. Entonces, establecer un índice de seguimiento de la satisfacción de todos los hoteles de un destino y luego de los hoteles por separado, que nos permite ver la evolución y a la vez compararnos con otro tipo de destinos. Ya para terminar, ¿el futuro cuál es? ¿Seguirá por aquí? ¿O ya hay nuevas tecnologías o hay nuevas...? Lo digo porque
cambian las cosas tan rápido, pero parece que esto está para quedarse, ¿no? Sí, esto más que futuro es el presente, es decir, de hecho una de las grandes reivindicaciones que vengo a hacer en la ponencia que tengo hoy es que la analítica avanzada de datos ha dejado de ser una opción para el desarrollo turístico, es una necesidad, es una cuestión de supervivencia, es decir, hay que incorporar estos datos porque los tenemos al abasto, hay que incorporarlos y bien, para tomar decisiones, porque nos va a ayudar a mejorar mucho. Y es prácticamente una obligación porque lo va a hacer todo el mundo. Es decir, no podemos estar a la cola en los destinos españoles a incorporar este tipo de analítica. El futuro es seguir creciendo y seguir evolucionando, incluso hacia modelos predictivos. Nosotros estamos trabajando ya en modelos predictivos que no nos permiten adivinar el futuro, de momento, pero sí nos permiten eliminar incertidumbre dentro del proceso de toma de decisiones, es decir, eliminar ciertos riesgos o ciertas partes desconocidas a la hora de tomar una decisión estratégica importante o de una inversión o de cualquier otro tipo de decisión turística. Claro, pero por ejemplo, y ya, ahora sí que para terminar, pero por ejemplo, el otro día hablaba con Fernando Gallardo del País y hablaba del blockchain, del Bitcoin, pero de repente Bitcoin ha dado como un patinazo, por decirlo de una manera. ¿Estamos hablando también de cuestiones también medias inciertas o cosas basadas sobre hechos que a lo mejor no están tan...? Son temas muy diferentes, el de las criptomonedas y el Big Data. En el caso del Big Data lo que es evidente es que cada día vamos a generar más datos. Cada día la velocidad de generación de datos es mayor. También, afortunadamente, la protección de la privacidad de esos datos cada vez es mayor, lo cual para nosotros creemos que es muy importante por la salud del sector de los que trabajamos con analítica de datos, es decir, que no se generen esas dudas. Pero también lo que nos viene diciendo la realidad de las nuevas generaciones es que las personas cada vez más están dispuestas a compartir datos sobre su actividad, sobre lo que piensan, sobre sus intereses, a cambio de recibir servicios más personalizados y servicios más concretos para tener una experiencia mejor. Es decir, que el futuro del Big Data yo creo que está garantizado y que nos llevará a tener una vida más cómoda y unas experiencias turísticas mucho más ajustadas a lo que esperamos. Esta sí es la última. Se puede decir que estamos perfectamente controlados, ¿no? Es la parte que a ti a lo mejor igual no te gusta decir, pero... No, a ver, no saben todo de nosotros. No individualmente, es decir, no podemos saber nada individualmente de nadie, sí podemos saber tendencias de un mercado británico hablando de Lanzarote, de manera muy agregada, es decir, nunca llegamos a saber datos privados de ningún usuario, de ninguna persona, principalmente porque los proveedores de datos, ya cumpliendo con las regulaciones tanto europeas como internacionales de protección de datos, los anonimizan, es decir, que son totalmente anónimos. Esos datos están, pero hoy en día están muy protegidos y yo entiendo que por ahí está bastante salvaguardada nuestra privacidad. Bueno, pues así lo esperemos. Carlos, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, las palabras de Carlos Cendra, en este caso experto en turismo, pero sobre todo en análisis de datos, ¿no? Y ese Big Data, ¿no? Como no es que estemos controlados, que lo estamos, no en este caso por compañías que lo que hacen es manejar cuestiones de datos para el turismo, pero sí, me imagino yo que en cuestiones de seguridad ya otros ya sabrán más de nuestros datos. Pero sí es cierto que ese Big Data permite también tener como una especie de radiografía, ¿no? De quién viene, por qué viene, en qué fallamos, en qué se puede mejorar, ¿no? En este caso, pues Carlos lo que ha hablado, que Lanzarote pues tiene que estar en esa línea, es el presente y el futuro, cada vez hay más datos, cada vez ofrecemos más datos, cada vez se procesan más rápidamente y Lanzarote tiene que estar presto para, no solo, como él me corregía antes incluso de la entrevista, ¿no? Es decir, no para traer más turistas, sino también para traerlos de mayor calidad. No gusta mucho la palabra de mayor, no hay un turista de mayor calidad, pero sí es cierto de alguien que tenga una mayor capacidad de gasto y que venga más a disfrutar un poco de las cosas que se puedan ofrecer y de ese turismo de experiencias. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.